Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes, todas ustedes? Estamos en Radio Temuco iniciando esta aventura educativa, esta aventura de sensibilización y de concienciación relacionada con el consumo. Si usted pertenece a ese enorme grupo de chilenos y chilenas que a veces ha construido y tiende a centrar su vida en torno al consumo, al dinero, al trabajo, probablemente lo sienta como una prisión. Tomás Mulián, un intelectual chileno, nos habla de eso y nos invita a construir un sentido más comunitario de la vida y retornar a los encuentros que le daban sentido a nuestras vidas y que nos descentraban del consumo. Sin embargo, si usted es consumidor, seguramente habrá vivido experiencias no tan gratas y sabrá que detrás de una larga historia en nuestro país de falta de protección a los consumidores, tenemos ya no una ley, sino que dos que nos permiten protegernos y nos permiten estar alerta respecto a todo lo que significa atropello de nuestros derechos como consumidores y consumidoras. Y en ese sentido, este programa que va a ser transmitido por Radio Temuco periódicamente, les invitamos desde la labor de este comunicador, Eduardo Herrera, y también en la compañía de un abogado experto que pertenece a la Fiscalía del Consumidor con este llamado tan importante, ¿no? De hacer un consumo inteligente. Patricio Cornejo González, quien nos acompaña para conversar y nos seguirá acompañando a lo largo de la semana para conversar y profundizar en distintas temáticas que a usted, amigo o amiga, le interesan en relación a esto. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué te parece este desafío al que estás convocado? La verdad que estoy bastante motivado, interesado de poder participar en este programa y de poder dar a conocer los derechos de los consumidores. Sí, es una gran temática que nunca termina de agotarse. Estaba mirando, Chile tiene una ley del consumidor, no hace tanto tiempo en realidad, considerando el desarrollo monstruoso que ha tenido el mercado en nuestro país, casi como un modo de vida. Verdad que el sistema libre mercado, recién en el año 97 en Chile instaló la primera ley, la 19.496. Y ahora estamos a puertas de la vigencia el 13 de marzo de este presente año 2019, donde va a empezar a regir la reforma de la ley 21.081. Exactamente. O sea, tuvimos un largo periodo en el cual las empresas actuaron a su amaño y se produjeron muchos atropellos y a pesar de que hay una ley, como tú dices, desde el año 98 que rige y que protege a los consumidores, seguimos viendo este tipo de tropelías todo el tiempo. Para que la gente en casa se informe un poco, ¿a qué crees tú que se debe que es tan importante tener una ley finalmente el año 98, poquito después del advenimiento de la democracia? O sea, tiene relación con que se empezó a debatir públicamente que existía aquí una situación de vulnerabilidad de los ciudadanos y ciudadanas como consumidores y que había que ponerle coto. ¿A qué crees tú que se llega a esta conclusión de ponga, hagamos una ley? Eh, y esto nació básicamente porque las conductas o las prácticas de los grandes proveedores abusan del consumidor, porque existe una asimetría de información. Por lo tanto, el gran proveedor de los bienes y servicios abusa tanto de la ignorancia y de la falta de asesoría o capacidad para poder reclamar y poder exigir los derechos de los consumidores. Pero después se ha seguido produciendo esta situación, ¿no? Tiene que ver con que las personas no han cumplido con una parte, con una dimensión, no de los derechos, sino de que los deberes como consumidor. Es importante mencionar eso porque un consumidor bien informado es un consumidor que transmite conocimiento al resto de los ciudadanos, pero también que está alerta a cualquier señal o cualquier acto que no respeta lo establecido en la ley. Lo que pasa es que es un cambio de paradigma. Lo que lo considero yo es que el consumidor se tiene que empoderar de sus derechos, porque estadísticamente se ha reflejado que el porcentaje de la persona del grupo de personas que pudieran reclamar solamente reclama el 7%. Por lo tanto, el porcentaje financieramente para los proveedores es atractivo de poder abusar del sistema. O sea, que lo tengan muy presente en casa los que están a esta hora sintonizando este programa educativo de Radio Temuco, Consumo Inteligente, que aquí hay un tema que a 20 años todavía no logramos revertir y es que las personas no están haciendo un ejercicio ciudadano
no de este derecho, de muchos otros, ¿no? Y en ese sentido nos ha ido ganando el paradigma, a propósito de lo que mencionabas, ¿no? Del proyecto individualista, ¿no? No de mirar a veces colectivamente cómo estamos siendo perjudicados. Yo recuerdo, por decir algo, el ajuste sencillo de las cuentas de luz y de agua, cómo se hacían millonarios en esa pasadita nomás las empresas, y en la casa nadie decía nada porque total eran 2 pesos. Yo les podía contar una anécdota de un consumidor inteligente que actuó en forma personal ante tribunales, Bien. porque existe la facultad de poder, no necesariamente tener abogado para poder patrocinar una causa en el juzgado de policía local. Es un consumidor inteligente. Súper Ya, a inteligente ver. ese consumidor porque cuando se modificó la ley de ajustes de los valores para poder cobrar ajustes de precio, eh, un señor en la supermercado Santa Isabel le cobraron 50 pesos adicionales. Ya. El ejemplo era, por ejemplo, le tenían que cobrar 790 pesos y le cobraron 840 pesos. Hubo un redondeo Arbitrario. Ya, Y unilateral. este señor Ya. fue al juzgado de policía local. Ya. Bueno, antes de ir al juzgado de policía local, reclamó en el retail, reclamó ante el proveedor, Como corresponde, sí. reclamó en CERNAC y después, dentro del plazo de los 6 meses, reclamó en el juzgado de policía local. Pero un alcance. Esto no correspondía a la actual ley de redondeo. ¿Esto fue algo arbitrario o sí se relaciona También con eso? se relaciona con... Pero 50 pesos lo redondearon. Claro. O algo así. Sí. ¿Ya? Y el juzgado de policía local fue bastante sabio, condenó a este proveedor y condenó a un daño moral de 120.000 pesos. Más las costas, lo cual, o no había costa en ese caso. No, no, en el este juzgado caso- policía local actuó él directamente. Sí, pero es un ejemplo de que una persona reclamó por 50 pesos Sí, y claro. ganó, entre comillas, o fue indemnizado en 120.000 pesos. Ese consumidor no solo es inteligente, a mí me parece que es alguien valiente también, que Exacto. es un valor que está Y eso que- también escaso todavía en nuestro país. La gente todavía actúa con cierta timidez, con cierto temor frente a los grandes. De alguna manera, Chile se ha transformado en una pecera donde los peces grandes se siguen comiendo los peces Sí. gordos, porque los peces gordos, que serían los peces pequeños, que serían los consumidores disgregados, no se organizan. No se organiza. ¿Eso es un factor importante? Es súper relevante porque nosotros, con mi colega John Giselini, miembro de la directiva de la Asociación de Consumidores, Fiscalía del Consumidor, realizamos un estudio en un magíster que estamos realizando. Perfecto. Y ahí verificamos que existen alrededor de 120 asociaciones de consumidores en el país y de Ya. las cuales funcionan alrededor de 30. Están activas. Sí. Y esas asociaciones de consumidores, de acuerdo a la ley, tienen ciertas herramientas, atribuciones para actuar, para trabajar asociativamente respecto de este tema. Sí, ellos, bueno, las asociaciones de consumidores por disposición legal son los facultados de representar a los consumidores. Por lo tanto, tienen la facultad de presentar las demandas colectivas. Y con esta nueva reforma se va a poder solicitar el daño moral. Un dato, en realidad vamos a quedar a nivel internacional en respecto de la ley del consumidor a nivel norteamericano. O sea, las asociaciones de consumidores tienen una forma de actuación como en el nivel local, de tipo comunitario. ¿Ese es como su ámbito de trabajo? Actualmente tiene vigencia a nivel nacional. Ya, cualquier asociación puede actuar a nivel nacional. Exacto. Ah, perfecto. O Sí. sea, ustedes como la Fiscalía del Consumidor tienen su asiento acá en Temuco, pero pueden actuar en Podemos- cualquier comuna o región del país. Exacto. Perfecto. Yo te iba a preguntar, ¿tú crees que los medios de comunicación no profundizan en la educación y en la denuncia de temas de consumo debido a los intereses que están en juego y que es importante llevar adelante un programa, un proyecto como este que a través de las redes busca hincarle el diente a algo como esto? La verdad que esto es un pensamiento netamente personal, más Ya. que por asociación. Considero que los medios clásicos, Los medios masivos. los masivos ¿Ya? están siendo manipulados por los dueños de las empresas, porque en este país prácticamente son 7 familias que son dueños de todo y ellos son los que manipulan todo el sistema económico. Y lamentablemente
estamos en la estadística a nivel de países de la OCDE, donde la distribución de la riqueza está muy O sea, pésimo, cuando hablamos de desigualdad, no solo hablamos de la forma en que se distribuye la riqueza entre los que más tienen y los que menos tienen, también hablamos de la desigualdad de influencia, de poder, Sí. y eso se refleja en las leyes. Tenemos muy buenas leyes del consumidor realmente. La verdad que también una crítica personal, Ya. a título personal, y en ese sentido, las leyes que se han hecho, por ejemplo, el sello CERNAC. ¿Ya? Años atrás tuvimos el problema con la Polar, con el asunto. Escandaloso, ¿sí? Y se creó una ley para poder darle más facultad al CERNAC, y lamentablemente el proveedor financiero, ya sea la banca, ellos están a criterio, a su voluntad de poder acceder a esta normativa. Y los proveedores hoy, no existe ningún banco en Chile que cumpla con la normativa del sello CERNAC. No tienen sello CERNAC, por lo tanto ellos no están controlando sus cláusulas. Incluso podría apostar de que ningún contrato cumple con la normativa del porte de la letra. El porte de la letra, la famosa letra chica, dice que tiene que tener a lo menos 2,5 milímetros y no cumplen con la letra. Y tampoco tenemos un organismo tan fuerte que tenga tantas atribuciones como para fiscalizar todo esto. Entiendo que la nueva ley del consumidor, la ley 21.081, que fue ya publicada y que va a entrar en vigencia pronto. Tú dices que en marzo empieza a entrar en vigencia gradualmente. Le entrega un poquito más de atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor, pero no es un organismo tan robusto que pueda generar, diríamos, respeto y temor desde estas grandes empresas que controlan tanto la vida de nosotros los chilenos en el ámbito del consumo. El ejemplo más directo, y que a veces uno como chileno quizás puede jactarse de los países vecinos, pero Perú es un ejemplo a nivel mundial respecto a la protección de los derechos del consumidor, porque ellos tienen una institución que se llama Indecopi. ¿Ya? Y eso significa que regulan la ley del consumidor e incluido la ley de libre competencia. Y acá nosotros tenemos divididas esas dos instituciones. Por lo tanto, ellos sancionaron, por ejemplo, el problema de la leche. En Nestlé, una empresa transnacional, ellos los sancionaron porque ellos no venden leche en estricto rigor, sino que ellos venden productos derivados que en realidad son jugos y le dan el sentido de leche. Y acá en Chile ni siquiera se ha investigado el tema todavía. Por ejemplo, esta denuncia que hay de los productores nacionales de que se está ingresando a Chile leche en polvo y se reconstituye para elaborar muchos productos que son presentados como alimenticios. Exacto. Y que no es leche natural, tampoco es producida en Chile. Sí, así que los peruanos son bien avanzados, bueno, los argentinos también, ellos incluso son un derecho humano la ley del consumidor, está en la Constitución. ¿Ese estatuto tiene? Sí. Vaya, es importante. Nosotros deberíamos llegar a ese nivel de protección. Pero tenemos que avanzar con los consumidores, con los ciudadanos y ciudadanas debidamente informados y empoderados, ¿cierto? Exacto, esa es la idea para poder que se les reconozca y que se les respete, porque prácticamente están manipulados, porque el negocio de las grandes empresas es que uno esté endeudado. Ese es el negocio. Y el estándar de vida que los chilenos a veces se solazan en tener tiene que ver con el sobreendeudamiento. Pero ese sobreendeudamiento tiene que tener ciertas condiciones que sean decentes, ¿cierto? Y hoy en día tenemos... O un retail, si uno va a comprar en efectivo, prácticamente te sale más caro. Así es. Usted, si quiere la oferta, tiene que tener la tarjeta verde, amarilla, roja, pero el efectivo... Y si no te piden tu RUT, que es otro tema. Oye, Patricio, estamos con Patricio Cornejo González, un tremendo abogado especialista en temas de consumo. Vamos a estar periódicamente en Radio Temuco hablando del consumo inteligente. Los invitamos a seguirnos en las redes. Yo creo que hay mucho más que profundizar, distintos temas, y sobre todo invitar a todos los que nos sigan a través de las redes y que puedan ver este video, a enviar su consulta, a darle me gusta y a compartir este proyecto que esperamos sirva a la ciudadanía y sirva al propósito de tener un mejor país para todos y para todas. ¿Te parece? Me parece fantástico. Nos encontramos en una próxima oportunidad entonces con Radio Temuco.